Listo, chicos. Entonces, bueno, espero que les esté yendo súper bien en las evaluaciones. Como ustedes saben, estas son las evaluaciones del parcial 3 y próximamente la otra semana ya se vienen las evaluaciones trimestrales del primer quimestre, ¿no? Entonces, por favor, pondrán atención a todas las indicaciones que les den los profesores. Van a escuchar lo que les digan para no tener complicaciones en esto de la evaluación quimestral sobre todo, ¿no? Ya. Bueno, chicos, entonces ahora sí vamos a continuar con la clase. El día de ayer habíamos visto sobre las guerras, ¿no? Habíamos visto que las guerras lo único que traen al mundo es pobreza. No solo traen pobreza, también traen enfermedades, traen muerte, violencia, suicidios, traen migración, traen drogadicción. ¿Será que también trae drogadicción la guerra? A ver, póngase a analizar. Traerá depresión. No, trae suicidio. Podría traer Liz, pero solo si cae en depresión. Exacto, muy bien. Entonces va como que de la mano con la depresión y con la pobreza. Entonces las guerras no causan nada bueno, a pesar de que uno de los países enfrentados pueda ganar, no causan nada bueno, ¿no? Esas son las consecuencias de la guerra. Por eso es que luego de la Segunda Guerra Mundial, porque hubieron dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que dejó millones de muertos en todo el mundo, se creó una organización llamada ONU. Esta organización de las Naciones Unidas lo que hacía era ayudar a que los países puedan resolver los problemas de una manera pacífica, o sea, que hayan mediaciones para que ya no vuelvan a haber más enfrentamientos como aquellos que causaron tanta muerte. Pero a pesar de que se creó la ONU, les comento que en el mundo en la actualidad todavía hay enfrentamientos. Hay enfrentamientos de racismo. En África, por ejemplo, hay enfrentamientos todos los días por el agua, por la comida, por las tierras, por todo hay enfrentamientos. Entonces, esto, a pesar de que la ONU ha apoyado a los países, ¿no? Porque algunos países están en esta organización. El Ecuador sí pertenece a la ONU. Entonces, eh, la ONU apoya a los países, nos ayuda, pero a pesar de esto todavía hay esa mentalidad de que los problemas deben resolverse a la fuerza. Y por eso son las guerras. De un lado, de otro, los ataques terroristas, las violaciones contra la mujer, contra los niños, las muertes, los secuestros y todo esto todavía sigue existiendo. Sí, si la ONU funcionara al 100% y todos acatáramos las disposiciones de la ONU, tal vez podríamos hablar de un mundo de paz, pero no podemos hablar porque en la actualidad todo es violencia. Todo es violencia. Incluso en la familia a veces existe violencia. Dentro de la familia existe violencia. No se diga en los países. Entonces, miren, la ONU, este organismo se creó con el fin de ayudar a resolver los problemas de los países, sobre todo cuando entramos en tiempo de guerra. No sé si ustedes recuerden el año, bueno, no fue el año anterior, sino hace 2 años, cuando todo el Ecuador en Quito, no sé si recuerden que entró en una huelga en donde se suspendieron las clases por más o menos 2 semanas, en donde todos estaban en la casa pero sin recibir clase virtual. Ya, en ese tiempo, cuando los campesinos salieron a reclamar sus derechos, ahí la ONU vino a ayudarnos a resolver los problemas del Ecuador. Entonces, esa es la manera como ellos colaboran cuando existen algún tipo de conflictos en los países. Esto de las guerras, como les decía, viene desde el tiempo de los imperios. Acuérdese que en los imperios el que salía a conquistar más tierra era el más poderoso. En los imperios habían muchos enfrentamientos. En el imperio persa, en el romano, en el egipcio, en todos los imperios han habido enfrentamientos y eso no ha parado hasta la actualidad, a pesar de la creación de la ONU y de otros organismos de paz. Entonces vamos a ver un pequeño video
Son imágenes de las consecuencias de la guerra, lo que acabamos de ver en ese video, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, jóvenes, vamos a trabajar el texto, vamos a resumir solamente algo importante que está en la página número 110. Prácticamente ya es este taller y otro y terminamos lo que es el parcial 3 en los libros. Entonces les voy a compartir todos en el librito con el resaltador, página 110. Liz, pero eso se genera, creo que es por lo que ya no matan a los animales para comer. ¿Qué cosa? ¿Las guerras en África? No, o sea, lo que no hay mucha comida, porque ellos no comen carne. O sea, Bueno, en algunos países sí, en realidad no comen carne, pero sí. y en los países que sí comen, ¿por qué están en guerra? No solamente o precisamente es por eso, sino que las guerras son por intereses económicos y políticos hoy en día, por intereses políticos. Entonces, ¿por qué al último de ese video decía que los responsables son las personas de poder, los políticos, los banqueros? Ellos son a veces los responsables porque cada vez quieren para ellos más, como es más poder, ser más, ¿cómo les digo? Eh, Como que tener más para ellos solitos, ¿ya? Pero el problema es que también a veces la riqueza de un país no la reparten de una manera igual, sino que la riqueza que hay en los países casi siempre va a dar a manos de las personas, de los del gobierno, casi siempre de los políticos, y no reparten la riqueza para los pobres. Por eso los pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos. ¿Cómo explicarnos eso? Es porque no se reparte la riqueza de una manera justa. Por eso es, dime, ¿alguien quería hablar? Sí, profe, que se puede apagar mi cámara un ratito, tengo Sí, sí, no hay problema. Ya, entonces vamos aquí, chicos, donde dice causas de la guerra. Arriba van a resaltar donde dice, se dice que las guerras son la principal causa de pobreza en el mundo. Son la principal causa de pobreza en el mundo. Abajito, abajo. La injusta distribución de la riqueza que existe en el mundo es la primera causa. Mire, la injusta distribución de la riqueza que existe en el mundo es la primera. Abajito del gráfico. Ayúdame por favor con la lectura del gráfico, Elian, de este gráfico, que vemos aquí una ciudad devastada, ¿no? Algo debió haber pasado. Veamos. ¿Qué dice? Lo que dice la guerra. Ajá. La guerra a lo largo de la historia ha No, motivado. no como es, Elian, sino lo que está debajito del gráfico. La guerra no solo ahonda la pobreza, también deja una estela de destrucción y muerte. Ya, muy bien, de destrucción y muerte, mire. A veces hay edificios costosos que por la guerra quedan totalmente destruidos y eso ocasiona también pobreza para las personas o para los dueños de aquellos edificios, que a veces no tienen nada que ver. Son personas que son ajenas, que están como neutrales, sin embargo, también son perjudicados por las guerras. A veces en otros países aprovechan que donde hay gente reunida para lanzar algún tipo de bombardeo, así, por ejemplo, en las mezquitas. ¿Sí se acuerda que eran las mezquitas, no? Los lugares donde se reúnen los islamitas o los musulmanes. Entonces, cuando se reúnen ahí, los enemigos aprovechan esa situación de que están reunidos y ahí es donde atacan por medio de bombardeos y provocan en un instante cientos de muertes. Resalte donde dice, la guerra a lo largo de la historia ha movido una cantidad impresionante de dinero para fabricar armas y sostener conflictos armados. Abajito, las fronteras.
Una de las motivaciones de la guerra ha sido la definición de fronteras. Estas son imaginarias y concretas. Imaginarias y concretas. Profe, ¿me puede repetir Una de las motivaciones de la guerra ha sido la definición de fronteras. Estas son imaginarias y concretas. Ya. Abajito, es decir, las fronteras no son naturales. Han sido trazadas por los seres humanos. Ya. Vámonos al otro ladito de la hoja, donde dice intereses económicos. Aquí. A lo largo de la historia, los intereses económicos dictaron el devenir de la guerra. Se invadía o conquistaba un pueblo en busca de recursos. Aquí tenemos la batalla, la Revolución Francesa. ¿Alguien sabe quién fue el líder de la Revolución Francesa? ¿Quién será el líder de la... ¿Quién? Napoleón. Napoleón Bonaparte. Sí, muy bien, gracias. Napoleón Bonaparte fue el líder de la Revolución Francesa. Pero Napoleón Bonaparte, ¿qué hizo para también ganar popularidad y gloria para él? Lo que hizo es organizar un ejército con los campesinos. Y a los campesinos que a veces no tenían armas, los ponía al frente de la batalla, ¿sí? En la línea de frente, como quien dice. Entonces, los primeros en morir, ¿cuáles eran? Los más pobres. Y luego, ya atrás de ellos venían los soldados, las personas que estaban preparadas. A ver, dime, Ariana. Profe, una pregunta. Yo vi algo que decía de la Revolución Francesa que le habían decapitado a ¿cómo se llama? A la reina que comía pastel. Ajá. Y porque no les daba pan, algo así, creo que era. Lo que pasa es que en ese tiempo los reyes, el rey Felipe XVI y la reina María Antonieta, ellos tenían un régimen absolutista, solo tomaban las decisiones ellos y el pueblo tenía que acatar esas órdenes, ¿no? Entonces el pueblo se cansó de esto porque no tenían derechos, no tenían derecho a la educación, derecho a un salario justo, nada. Los pobres campesinos solo trabajaban duramente. Entonces apareció el líder Napoleón Bonaparte, que fue quien dirigió a toda la gente pobre para hacer una revolución, la Revolución Francesa. En esa revolución fueron tomados los dos reyes y los decapitaron frente al pueblo. Eso fue cierto. Y expusieron sus cabezas, creo que fue como por unos 3 días, algo así. No, fue como para señal de protesta contra ellos. Ya. Abajito dice, la guerra es costosa, pues no solo requiere armamento, preparación y uniformes, sino también el abastecimiento de suministros para soldados. Entonces, miren, todo aquel que se involucre en una guerra, primerito tiene que tener dinero para solventar la guerra. Y utiliza la mayor parte de ese dinero en lo que es los abastecimientos, el material bélico, los soldados, darles armamento. Y a veces se olvida o deja a un lado que también el dinero de un país no solo es para la guerra, sino para sustentar el hambre del pueblo. Por eso es que la pobreza, después de las guerras viene la pobreza. ¿Alguien quería preguntarme algo? Sí, de Saúl Vallejo. Dime, Saúl. Profe, entonces, ¿por qué habían derrumbes? O sea, ¿por qué peleaban? Sí, Que peleaban en ese tiempo de la revolución francesa,
Bueno, en el tiempo de las revoluciones, tanto de la francesa como de la Revolución Rusa, fue una pelea del pueblo, de los que no tenían, de los campesinos, de la gente pobre, porque ellos querían reclamar el derecho a una vida más digna, porque tenían una vida muy explotada, los hacían trabajar demasiado. No tenían derechos a recrearse, no tenían derecho a una educación, no tenían derecho a un tiempo libre, no tenían derechos a nada. Entonces el pueblo se cansó de esto y por eso fue que armaron las revoluciones. Todas las revoluciones ha sido desde la gente pobre a la gente rica. Jamás una revolución es desde la gente rica a la gente pobre, no. Eso es lo que pasó en las revoluciones, ¿ya? Y lo mismo pasa en las guerras. Es similar, pasa en las guerras lo mismo. Ya, nos cambiamos de hojita y ahí dice consecuencias de la guerra, la pobreza. Esa es la principal consecuencia de lo que deja una guerra. Entonces ponemos ahí, resaltamos donde dice, en la actualidad, los recursos más codiciados son el gas natural y el petróleo. Es decir, que las guerras de la actualidad más son por el petróleo, ¿sí ven? Más son por el petróleo, o sea, por la riqueza de los suelos, de que tiene cada país. Algunos tienen más petróleo, como Venezuela, y otros no tienen mucho petróleo. Entonces, ¿Y el este es, petróleo, ajá, y el petróleo para qué les sirve a ellos? ya, el No sé. petróleo, Pero, imagínense, profe, en Venezuela un fajo de billetes es $1. claro, es más barato que aquí. Bueno, el petróleo sirve para mucho, es considerado, se le conoce como el oro negro. Es uno de los materiales más caros que hay y que ayuda a solventar la economía de los países. El petróleo es como un tipo de combustible, es un combustible que sirve para primero mover maquinarias y cuando se lo transforma se lo utiliza de diferente manera. Incluso hasta vaselina pueden sacar de los derivados del petróleo. Entonces, el petróleo es uno de los componentes o elementos principales que hay en el suelo de cada país. ¿Por qué hay en el suelo? Porque esto viene ya desde la antigüedad, desde el periodo paleolítico, desde el tiempo de los dinosaurios, cuando los dinosaurios quedaron enterrados bajo tierra, claro, obvio, después de que un asteroide se chocó contra la Tierra y provocó la destrucción. Entonces, hay algunos de estos dinosaurios que quedaron, pero enterrados, fosilizados, igual a madera, y con el pasar de miles y miles y miles de años, estos cuerpos se convirtieron en gas, y de ese gas se origina el petróleo. Por eso es que en algunos países en donde se presume que vivieron más este tipo de dinosaurios, hay más pozos petroleros que explotar y en otros países no. Dime, Lian. ¿Por qué ¿Por qué se hizo ese meteoro y murieron los dinosaurios? Bueno, eso ya fue algo natural, ¿no? Según dice la historia que un enorme meteorito o asteroide cruzó, atravesó la Tierra, pero no la atravesó, sino se chocó exactamente en México, en la península de Yucatán. Ahí se estrelló y esto provocó una ola de devastación que en ese tiempo, como no existía tecnología ni nada por el estilo de esas cosas, estamos hablando de años de muy antiguo, entonces esto provocó una ola de destrucción masiva que no la pudo detener nadie y fue incendiando y consumiendo todo lo que estaba en la superficie terrestre, todo, sobre todo de América, del continente americano. Y eso provocó la muerte, como les digo, de esas enormes criaturas que habían antes que nosotros, según la teoría de la evolución, No, que habían los Y dinosaurios y todos. ¿No te escuché, Ariana? y como pedían ayuda o no podían pedir ayuda como con señales de humo, Nada. con... No sé, lo que pasa es que es una ola masiva de destrucción, o sea, nadie la pudo detener. Así, por más ayuda que haya habido,
a pesar de que no había ayuda, porque solamente ahí lo que vivían eran los dinosaurios y claro, algunos primates. Entonces nadie pudo detener esa gigantesca ola, ese gran incendio causado y devastó todo el continente y casi todo el planeta, ¿no? Y Entonces, de ahí, de los dinosaurios y de todo lo que quedó enterrado hace miles de años, es lo que se ocasionaron fosas de gas natural. Y de ese gas se extrae el petróleo. Por eso es muy, muy, muy importante. Algunos países lo tienen y otros no. Dime, Lian. ¿por qué murieron los dinosaurios con el golpe del meteorito? Porque obvio, o sea, murieron por quemaduras en su cuerpo. Es como un incendio gigantesco que Es como los si dejó 1000 toneladas atrapados. de Es algo dinamita cayeran mortal. sobre la Tierra. Exacto, o sea, fue como te digo, más Algo mortal. destructivo que la bomba atómica. Más destructivo que la bomba atómica, súper más destructivo, ¿ya? Entonces, de ahí es donde se originó, como les digo, el petróleo, ¿ya? Y el petróleo hoy en día es uno de los motivos por los que los países arman guerras. El petróleo de los países. Ya, entonces con esto vamos a pasarnos, jóvenes, acá, donde tenemos este organizador que dice, realiza un gráfico, o sea, un organizador gráfico que explique qué son las fronteras y cómo influyen en la vida de los ciudadanos. Entonces usted aquí en este cuadrito va a escribir fronteras. Le espero que ponga ahí fronteras. Profe, ¿dónde ponemos fronteras? Aquí en el cuadrito azul, en la página 113. Fronteras. Ya. Fronteras, escriban ahí. En la página 110 decía que las fronteras son de dos tipos. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos dos tipos de fronteras? ¿Cuáles eran los dos tipos de fronteras? Imaginarias y concretas. Imaginarias y concretas. Ya, muy bien. Entonces acá arriba vamos a poner concretas, concretas, y abajo imaginarias. Arriba concretas y abajo imaginarias. Concretas y abajo imaginarias. Ya. Entonces vamos a las concretas, ¿no? Vamos a poner ahí. Limitan, límite entre países vamos a poner para resumir. Límite entre países. Límite entre países. La primera que dice concretas. Sí, ahí vamos a poner límite entre países. Límite entre países. Ya. Las concretas aquí también vamos a poner en la parte de abajo. Ya. Se las puede observar. Se las puede observar. Límite entre países en la primerita. Límite entre países aquí. Abajito. Pondrán la tilde, por favor, chicos. Países tiene tilde y límite también. Ya, en la parte de abajo vamos a poner, se las puede observar. Se las puede observar. ¿Qué más podemos decir de las
de los límites de fronteras concretos, se los puede observar. En algunos países, cuando pasas de un país a otro, ¿tienen la misma moneda? No. No. Algunos sí y otros no. Entonces vamos a poner aquí. Algunos tienen diferente moneda. Diferente moneda. Es como en el caso de Ecuador y Perú. Cuando tú te vas al Perú ya tienes que cambiar la moneda para poder hacer compras, porque allá es una moneda diferente, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos cambiar la moneda, digamos, Hay dos formas. cuando vamos a otro país? Ya, hay dos formas. Por ejemplo, tú puedes cambiarla aquí en el Ecuador mismo. Hay casas que cambian la moneda a la moneda de diferentes países, al real, al peso y en fin, al euro. Entonces, desde el mismo Ecuador, tú ya vas llevando monedas del otro país al que te vas. O la otra forma es, llegas al otro país y te vas a un banco y ahí te cambian la moneda por la moneda propia de cada país. Profe, pero esa moneda existe. Pero, profe, Claro. ¿cómo? ¿En cualquier banco o cómo? Para cambiar la moneda aquí, no. Para cambiar la moneda aquí en el Ecuador hay solamente bancos estratégicos, nomás que te ayudan. O casas de cambio se llama. En cambio, cuando vas a otro país, sí puedes cambiarla. Sí puedes cambiarla en la mayoría de los bancos, se la cambia. Porque yo una vez incluso me fui a Colombia, ahí a Ipiales, cuando era la novedad de irse a Colombia. Y yo llevé dólares. Y cuando llegué allá, habían incluso personas en la calle que te Y cambiaban. que te cambiaban la moneda. A mí también me ha pasado eso, que vamos, justo en la entrada hay como personas que te intercambian la moneda. También. Exacto, que te cambian la moneda por la de ese país, entonces eso no es ningún problema, ¿no es cierto? Ya. Y vamos a poner en el último cuadrito, 1, 2, 3, 4, ya. Entonces la moneda es diferente. ¿Será la política también diferente? ¿Tendremos diferentes gobiernos? Sí. Sí, ya, muy bien, entonces, diferente política. Y cultura vamos a poner también de paso porque no Si hay no hubiera muchas. diferentes gobiernos, profe, si solo hubiera un gobierno, ningún país estuviera en guerra. Exacto, sería más o menos como Estados Unidos. Ustedes se dan cuenta, Estados Unidos son algunos países que están unidos, como dice la frase, pero que tienen un solo presidente que es Donald Trump. Entonces, él toma las decisiones por todos los Estados Unidos. Sí, sí, es Biden. Ya hablaba de lo anterior. Ya, esto chicos, entonces abajito vamos a poner, a ver si esto ya copiaron, ¿no es cierto? Porque si yo muevo esto, no sé qué pasó. Bueno, algo pasó, pero ya. Ya, entonces en la parte de abajo del libro, ya vamos a poner las imaginarias, ya. Entonces las fronteras imaginarias primero, como dice imaginarias, ¿qué será lo primerito? No se pueden ver. Ya, muy bien. No se las puede ver, son líneas simplemente que un país dice hasta aquí me pertenece y el otro también dice a mí me pertenece hasta acá. Ya. Entonces pongamos en el primero, son líneas imaginarias. Son líneas imaginarias. Ya. Son líneas imaginarias y en el otro vamos a poner déjeme ver. Son líneas imaginarias y aparte le vamos a poner, se puede cruzar las fronteras libremente. Se puede cruzar las fronteras, claro, libremente, pero con el riesgo de que si no te cayó migración o algo así, no. Pero se puede cruzar las fronteras. En cambio, en las concretas, para cruzar una frontera tienes que tener papeles, te hacen una revisión, presentas la cédula y todo. Pero en las imaginarias
puedes cruzar la frontera, pero si te encuentran, te pueden llevar a la cárcel. Esa es la diferencia. Entonces se puede cruzar fronteras. Ya, se puede cruzar fronteras. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, eso es 32, ya. Entonces, jóvenes, por favor, esa página. Isaac, ya tienes el libro, ¿verdad? Sí, De sí tengo social. los libros. Ya, si estás trabajando en los libros ya, Isaac. Sí. Ya, necesito, por favor, tarde me envíes lo del portafolio digital. Hoy, no te olvides. Ya Ya. le voy a enviar. Ya, listo, chicos. Entonces, eso ustedes van a poder seguir poniendo en el portafolio digital. No se olviden porque estoy abriendo algunos portafolios y me estoy encontrando que de la unidad 3 no tienen nada. Así es que no se confíen, no les voy a poner el cerito, ¿no? Y cualquier cosa, pues ahí me avisan, chicos. Espérenme un ratito para tomarles lista para que se puedan retirar. A ver. Lisa, la siguiente hora de proyecto no nos conectamos. No, porque hoy es martes, pero sí saben que tienen que seguir haciendo, ¿no? No se olviden de seguir adelantando la máscara, no se confiarán. Ya. Los que ya terminamos. Y a los que terminaron no hay problema, ya ellos sí ya pueden estar tranquilos. A ver, vamos ahí. Cadena. Cuando acabe de tomar lista, yo le quiero decir algo al final. Ya, entonces ahí me esperas un ratito, ¿ya? Ya, pues. Cadena. Presente. ¿Y Luisa? Presente. Ya, gracias. Se pueden retirar, chicos. Domínguez. Presente. Figueroa. Presente. Jiménez. Presente. Lema. Presente. León. Presente. Minga. Presente. Novoa. Presente. Pacheco. Presente. Salazar. Presente. Sánchez. Presente. Sevilla. Presente. Singaña. Presente. Torres. Presente. Vamos al otro paralelo. Ayala. Presente. Vallas. Presente. Cedeño. Presente. Coque. Cruz. Presente. Falcón. Presente. Ibarra. Presente. Ludeña. Presente. Chao, profe. Chao. Luzuriaga. Presente. Macías. Presente. Montes. Presente. Ortiz. Presente. Padilla. Presente. Sarmiento. Presente. Satama. Presente. Vallejo. Presente. Villarreal. Presente. Zuleta. Presente. Castillo. Presente. Listo, chicos. Chaito. Por favor, pueden salir Chao, todos. profe. Chao, Chaito. profe. Chao. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, Listo. profe. Chao, profe. Adiós, Chao, profe. adiós. Chao. 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 ¿Cómo Estoy es? esperando a que cierre la reunión. Ya. A ver, falta que salga Dabella, también Danae y Saúl. Chaito. Ya, dime Chao, ahora. profe. Chaito. Ya, profe, como hoy los martes tenemos refuerzo de inglés, Ya. todos los martes me conecto para inglés, pero ya desde la semana antepasada ya no le va a la profe que se conecte, porque ellos están sentados ya hasta la 1:30 o 20 y no se conectan. A ver. Entonces, ¿estoy abriendo refuerzo de inglés o no? O sea, tú tienes que ingresar al refuerzo de inglés. No, A pero ver, es que yo ingreso así nomás por Ujú. así, como oyente, digamos, ¿ya? oyente. ¿Y qué pasó? Vuélveme a repetir, no te escuché bien, no te entendí.
que desde la semana antepasada yo me conectaba, pero no se conectaba No, profe. Chao. Pero no se conectaba ¿quién? ¿La profe? Ajá, la profe de inglés. El martes pasado igual me conecté y tampoco. Ah, ya. Entonces déjame hacerle una pequeña averiguación a la profe para ver qué es lo que está pasando y yo ya te aviso enseguida, ¿ya? Algo Ya, debe de profe, ser. muchas gracias. Ya le voy a preguntar así qué ha pasado de pronto por algo será. Ya, profe. Ya listo, Muchas gracias. chaito. Chao. Ya. Chau.